Bienvenido a Cuento Budista. Hoy vamos a hablar de algo que duele, pero que muy pocos se atreven a nombrar. ¿Qué hacer cuando ayudas de corazón y aún así no te valoran? Cuando das lo mejor de ti, cuando lo haces por amor, sin esperar nada, y lo único que recibes a cambio es incomprensión, rechazo, silencio o incluso traición. Sí, ese dolor es real, pero también es una puerta hacia una comprensión más profunda de ti mismo y del Dharma. Déjame contarte una historia. Había una vez un joven monje llamado Sudeva. Vivía en un pequeño monasterio escondido entre las montañas de un país lejano. Sudeva no era el más sabio ni el más rápido para memorizar los sutras, pero había algo que lo hacía especial. Su corazón era generoso hasta el extremo. Cada vez que un hermano tenía hambre, él le ofrecía su comida. Cada vez que alguien lloraba, él estaba allí para escuchar. Y cada vez que alguien caía, él se inclinaba, sin dudarlo, para levantarlo. Pero no todos veían esa bondad con gratitud. Algunos lo llamaban ingenuo, otros lo aprovechaban, y muchos simplemente lo ignoraban. Una tarde, mientras barriendo el jardín del monasterio, un joven discípulo se le acercó con rostro preocupado. «Venerable Sudeva, ¿por qué sigues ayudando a quienes no lo merecen?» «¿A qué te refieres, pequeño?», preguntó Sudeva con una sonrisa. «Hoy vi cómo el hermano Chitta te habló con desprecio después de que le diste tu sopa. Ni siquiera te dio las gracias». «Lo sé», respondió Sudeva serenamente. «Entonces, ¿por qué lo haces?», insistió el joven, con frustración. «Porque el Dharma no espera gratitud». «No lo entiendo». Sudeva dejó la escoba a un lado y se sentó sobre una piedra. «Déjame contarte una historia aún más antigua. La historia del propio Buda y Devadatta». Devadatta era primo del Buda. Desde muy joven, sintió una profunda admiración por él. Y cuando el Buda comenzó a enseñar, Devadatta decidió convertirse en monje. Durante un tiempo, pareció sincero. Meditaba, escuchaba las enseñanzas, se mostraba disciplinado. Pero con el tiempo, la semilla del ego germinó en su interior. Al ver cómo el Buda reunía multitudes, cómo la gente lo amaba, cómo los sabios lo consultaban, Devadatta empezó a sentir celos. No entendía que la iluminación no era un título. Pensaba que el Buda había ganado una posición que él también merecía. Así, comenzó a conspirar. Intentó dividir la sangha. Quiso asesinar al Buda en varias ocasiones. Su odio creció hasta que lo consumió. Y sin embargo, el Buda nunca dejó de sentir compasión por él. ¿Puedes imaginarlo? Amar incluso a quien quiere destruirte. Ofrecer comprensión a quien te rechaza. Mantener el corazón abierto, aunque el otro cierre el suyo con violencia. Muchos piensan que ayudar es solo un acto externo, pero en el budismo, la verdadera ayuda nace del no apego. No ayudas porque te necesiten, no ayudas porque esperas agradecimiento, no ayudas porque el otro vaya a cambiar. Ayudas porque es tu naturaleza, como el sol que calienta tanto al sabio como al asesino, como la lluvia que cae sobre flores y espinas por igual, como el loto que no elige el barro sobre el cual brota. Cuando el Buda ayudó a Devadatta, no lo hizo porque esperaba que éste cambiara. Lo hizo porque el amor compasivo no necesita condiciones. Y eso es lo que cuesta tanto aceptar. Volvamos a ti. Tal vez tú también has ayudado a alguien que amabas. Le diste tu tiempo, tu energía, tu apoyo, le hablaste con ternura, le tendiste la mano en su momento más oscuro. Tal vez incluso renunciaste a cosas por su bien. Y, sin embargo, esa persona no lo vio, no lo entendió, o peor aún, lo malinterpretó. Entonces, una parte de ti comenzó a endurecerse. Comenzaste a pensar, ¿para qué seguir ayudando si nadie lo valora? ¿Por qué dar lo mejor de mí si solo obtengo rechazo? Es natural sentirse así. El dolor de no ser visto duele más que el rechazo. Pero aquí está la enseñanza: el sufrimiento no viene por ayudar. El sufrimiento viene por esperar algo a cambio. Y eso es ego disfrazado de generosidad. Hay 3 errores comunes que cometemos al ayudar. 1. Creer que sabemos lo que el otro necesita. A veces ayudamos desde la mente, no desde el corazón. Damos consejos no pedidos. Intervenimos sin escuchar. Y aunque nuestra intención es buena, el otro lo siente como imposición. 2. Esperar gratitud. Cuando ayudas esperando reconocimiento, estás comerciando con tu bondad. El ego se cuela por la puerta trasera.
y cuando no obtienes lo que esperabas, te duele. Pero ese dolor no viene de la persona, viene de tu expectativa. 3. Olvidar tu propio límite. Ayudar no es permitir que te destruyan, no es sacrificar tu salud mental por ser bueno. El Buda nunca pidió que seamos mártires. La verdadera compasión incluye el amor hacia uno mismo. Entonces, ¿qué hacer? 1. Reconoce tus intenciones. ¿Ayudas por amor o por necesidad de aprobación? ¿Das o estás negociando inconscientemente? 2. Suelta el resultado. El Dharma actúa a su ritmo. Tal vez esa persona no cambie hoy, tal vez te malinterprete, tal vez te cierre la puerta, pero las semillas que siembras ahora germinarán cuando sea el momento. A veces, muchos años después, como Devadatta, que recién en su lecho de muerte comprendió el valor de lo que el Buda hizo por él. 3. Cuida tu equilibrio. No puedes ofrecer claridad si estás nublado por el dolor. Primero, respira, medita, observa, y luego, si tu compasión sigue presente, entonces actúa. Ayudar desde el desapego es uno de los caminos más profundos del budismo. No se trata de convertir al otro, ni de ser salvadores, ni de sentirnos superiores por dar. Se trata de reconocer la interdependencia, de mirar al otro como parte del mismo espejo, y también de aceptar que no todos están listos, que cada conciencia tiene su proceso, y que a veces la lección más compasiva es soltar, no como abandono, sino como sabiduría. Sudeva miró al joven discípulo con ternura. Ahora entiendes, ¿verdad? ¿Entender qué?, preguntó el muchacho, aún confundido. Que no se trata de si el otro lo agradece, ni siquiera de si el otro cambia. Se trata de quién eres tú, cuando decides ayudar. El muchacho bajó la mirada y comprendió que la verdadera compasión es silenciosa. No exige, no presiona, no cobra, simplemente da. Y así como el Buda ofreció su corazón incluso a quien lo traicionó, también tú puedes caminar ese sendero. Un sendero donde dar se convierte en una expresión de tu naturaleza despierta. Un sendero donde ayudar no te aleja de ti, sino que te acerca más a tu verdadera esencia. Que esta historia te inspire, y que si alguna vez tu ayuda no es valorada, recuerdes que en cada acto de compasión sincera, te estás liberando a ti mismo. La compasión no siempre es correspondida, pero eso no significa que sea en vano. Cuando el Buda ayudó a Devadatta, no buscaba gratitud ni redención. Solo actuaba desde la sabiduría profunda de quien comprende que todo ser está en camino, aunque camine en círculos. Y tú también, como buscador, como hermano o hermana de este sendero, necesitas recordar, el valor de tu ayuda no depende de la reacción del otro, sino de la pureza con la que nace. En los días siguientes, Sudeva continuó ayudando a todos por igual, a los que le daban las gracias, a los que no, a los que lo miraban con desprecio y también a los que fingían no necesitar nada. Pero un día, algo sucedió. El anciano maestro del monasterio cayó enfermo. Su cuerpo frágil ya no resistía a los cambios de estación, y el monasterio entero cayó en un silencio de incertidumbre. Durante semanas, el maestro estuvo postrado, sin poder levantarse, y nadie quiso quedarse a su lado por las noches. Todos temían a la muerte, temían al contagio, temían al esfuerzo. Todos, excepto Sudeva. Él fue quien lo alimentó, quien lo cubrió con mantas, quien le dio agua con una cuchara de bambú, no por deber, no por recompensa, sino porque su corazón no sabía hacer otra cosa que cuidar. Una noche, el maestro abrió los ojos, miró a Sudeva con ternura y le dijo: «Hijo, ¿por qué no te alejas, como los demás? Porque si yo fuera usted, desearía que alguien se quedara», respondió Sudeva sin titubear. «¿Y si yo no lo valoro? ¿Y si muero sin darte las gracias? Entonces, maestro, que el viento lleve mi gratitud en su nombre». Y el maestro sonrió, una sonrisa débil, casi imperceptible, pero llena de paz. Esa escena nos enseña algo fundamental. Ayudar es una práctica silenciosa de liberación. Cada vez que ayudas sin esperar, estás venciendo al ego. Cada vez que das sin apego al resultado, estás avanzando hacia el despertar. Cada vez que actúas desde el amor y no desde la herida, te conviertes en medicina. Pero claro, hay algo que muchos temen preguntar: ¿y si me agoto? ¿Y si ayudar tanto me rompe por dentro? Y es una pregunta válida.
porque ayudar no significa anularte, ni descuidarte, ni cargar con los karmas ajenos como si fueran tuyos. El equilibrio es una forma elevada de compasión. En los textos budistas se habla de los 4 inconmensurables. 1. Metta, amor benevolente. 2. Karuna, compasión. 3. Mudita, alegría empática. 4. Upekkha, ecuanimidad. Muchos practican metta. Algunos cultivan karuna, pero pocos comprenden el verdadero valor de upekkha. La ecuanimidad no es indiferencia, es presencia sin apego, es amar sin poseer, es cuidar sin controlar, es ayudar sin perderte a ti mismo en el intento. Cuando ayudas desde el desequilibrio, lo que das se contamina, porque ya no estás dando desde la abundancia interior, sino desde la carencia, desde el miedo, desde la culpa, y eso, tarde o temprano, te desgasta. Volvamos a la historia del Buda y de Devadatta. Aunque el Buda ofreció su compasión, también mantuvo su límite. Nunca permitió que Devadatta destruyera la sangha. Nunca sacrificó la verdad por evitar el conflicto. Y nunca, jamás, actuó desde el resentimiento. Esto nos deja una gran enseñanza. Compasión no es sumisión. Compasión no es debilidad. Compasión es claridad. Es saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo tender la mano y cuándo dejar que el otro camine solo. Una mujer acudió al monasterio para hablar con su deva. Había escuchado que él daba consejos desde el corazón. Se sentó frente a él y, con lágrimas en los ojos, dijo: «Maestro, he ayudado a mi hijo durante años. He sacrificado mi vida por él, mis sueños, mi salud, y ahora me trata como si fuera una carga. No me habla. Me rechaza, me culpa de todo. Donde fallé». Su deva no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró profundamente y luego, con una voz pausada, le dijo: «No fallaste. Simplemente esperabas frutos en una semilla que aún no germinaba. No toda semilla brota al mismo tiempo. Algunas necesitan estaciones más largas y otras necesitan silencio y distancia para entender el valor de quien las regó». La mujer sollozó. «Entonces, ¿debo alejarme?» «No necesariamente. Solo debes cambiar tu forma de ayudar». «¿Cómo?» «Ayudas sin invadir. Amas sin depender. Cuidas sin perderte». Y luego añadió: «Recuerda esto. Cuando ayudas desde el apego, el otro siente presión. Cuando ayudas desde el vacío, el otro siente deuda. Pero cuando ayudas desde la plenitud, el otro, tarde o temprano, siente gratitud». Tal vez tú también estás viviendo algo parecido. Has dado amor, has dado tiempo, has dado oportunidades, y la persona que amas no lo ve, o no lo aprecia, o incluso te responde con frialdad. Y te preguntas: ¿vale la pena seguir ayudando? La respuesta no es simple, porque no siempre seguir significa insistir. A veces, seguir ayudando significa dar espacio. A veces, la ayuda más profunda es retirarse, para que el otro pueda aprender solo, porque algunas lecciones no se pueden enseñar con palabras, solo con ausencia. Hay momentos en los que amar significa no intervenir, en los que cuidar significa no cargar, en los que ayudar significa no estar ahí todo el tiempo. Y eso requiere un coraje inmenso, porque va en contra de nuestro instinto de protección, porque toca nuestras heridas más antiguas, el miedo al rechazo, al abandono, a no ser suficiente. Pero si realmente deseas ayudar desde la sabiduría, necesitas aprender a soltar con amor. Una historia hace cuenta que un monje y su discípulo caminaban por el bosque. Se encontraron con una mujer mayor que no podía cruzar el río. El monje la cargó sobre sus hombros y la cruzó. Después continuaron el camino en silencio. Horas más tarde, el discípulo preguntó: «Maestro, ¿por qué cargaste a esa mujer? No está permitido tocar mujeres». El maestro sonrió y respondió: «Yo la dejé en la orilla hace horas. ¿Por qué tú aún la cargas?». El discípulo enmudeció. A veces creemos que ayudar es cargar con el otro, pero en realidad, ayudar es cruzar el río con él y luego dejarlo seguir su camino. Tú también puedes ayudar sin quedarte atrapado. Puedes amar sin poseer. Puedes acompañar sin dirigir. Y sobre todo, puedes ofrecer tu compasión sin sacrificar tu paz. Porque en el fondo, el verdadero acto de ayudar es también una forma de practicar el desapego. Ayudas y sueltas, das y confías, actúas
y dejas ir el resultado, como el agricultor que siembra sabiendo que no puede controlar la lluvia, pero igual siembra, porque confía en el ritmo de la vida. Entonces, si hoy sientes que tu ayuda no es valorada, pregúntate con sinceridad, ¿estoy ayudando desde el miedo o desde el amor? ¿Estoy esperando algo a cambio, aunque sea en silencio? ¿Estoy perdiéndome a mí mismo por intentar salvar al otro? Y luego, respira, pon la mano en tu corazón, recuerda quién eres, y desde ese lugar, vuelve a elegir. Porque a veces, el acto más sabio de amor es no intervenir. Y otras veces, es simplemente estar ahí, en silencio, como un faro. No persigues al bar, no lo fuerzas a llegar, solo mantienes tu luz encendida para que cuando ese barco quiera regresar, sepa hacia dónde mirar. El verdadero poder de la compasión no se mide por cuánto das, sino por cuánta paz conservas al darlo. La historia de Devadatta nos recordó que incluso el Buda el Buda mismo vivió la experiencia de ser rechazado, traicionado y no comprendido por alguien a quien intentó ayudar profundamente. Eso no lo debilitó, no lo convirtió en mártir, tampoco lo endureció. Lo transformó en un espejo más nítido del amor sin condiciones. Porque cuando ayudas sin esperar, sin forzar, sin imponer, te conviertes en el testimonio viviente del Dharma. Volvamos al monasterio. Sudeva seguía su camino silencioso. Cada día ofrecía lo que podía, una sonrisa, una taza de té, una escucha paciente. Era como el arroyo que fluye entre las piedras sin pedir permiso, sin esperar reconocimiento. Solo fluye, porque eso es lo que hace el agua. Pero no todos lo entendían. Una mañana, uno de los monjes más jóvenes, llamado Ratan, lo acusó de ser débil. Siempre te estás ofreciendo. Siempre dices sí. ¿Y eso es malo?, preguntó Sudeva con suavidad. Es ingenuo. Las personas abusan de ti. No tienes límites. Tal vez tengo raíces que no ves. Ratan bufó y se fue, dejándolo solo. Esa misma noche, el joven se tropezó en el bosque, se golpeó el tobillo y no podía volver. Nadie se ofreció a buscarlo, salvo Sudeva. Lo cargó sobre sus hombros durante kilómetros, sin decir palabra. Cuando llegaron al monasterio, Ratan, aún con el orgullo intacto, murmuró: «No era necesario que vinieras». «Lo sé», respondió Sudeva, «pero no vine por ti, vine por mí. Ayudarme recuerda quién soy, y no dejaré que el ego de otro me robe ese recuerdo». Ese es el punto. No ayudas porque el otro lo merezca. Ayudas porque tú eliges ser quien eres. Esa es la práctica más difícil del camino espiritual. No perderte cuando el mundo te empuja a cerrarte. No endurecerte cuando el corazón duele. No silenciar tu naturaleza amorosa cuando el ego ajeno grita. Y sí, es difícil, especialmente cuando la herida es reciente, cuando tu ayuda fue rechazada con violencia, cuando hiciste un esfuerzo enorme y el otro te trató como si fueras invisible. Pero justamente ahí, en ese umbral, donde el corazón tiembla, es donde puedes elegir transformarte. Una vez, el Buda dijo: aquel que guarda resentimiento hacia quien no valora su ayuda, aún no ha comprendido el poder de la entrega desinteresada. Porque si ayudas esperando algo, no estás dando, estás negociando. Y si negocias desde el alma se agota. Por eso, en el budismo se enseña a soltar el fruto de la acción, no porque el fruto no importe, sino porque no te pertenece. Sigue esta imagen. Un árbol de mango florece en lo alto de una colina. Cada temporada, sus frutos caen al suelo. Algunos son comidos por aves, otros por personas. Algunos se pudren, otros dan origen a nuevos árboles. Pero el árbol nunca elige a quien da, nunca se amarga por lo que ocurre con sus frutos. Simplemente da. Esa es la verdadera generosidad. Ahora, déjame hablarte de algo más profundo, el perdón. Sí, porque muchas veces lo que duele no es solo que no te valoren. Lo que realmente duele es la injusticia, la sensación de haber sido usado, la traición, el desprecio después del sacrificio, y ese dolor puede transformarse en rencor, puede volverse una herida que sangra cada vez que recuerdas, o cada vez que vuelves a encontrarte con una situación parecida. Pero ¿sabes qué dice el Dharma? Perdonar no es liberar al otro, es liberarte tú del peso de cargar con él. Cuando perdonas, no justificas lo que el otro hizo, no lo minimizas, tampoco lo olvidas.
pero eliges no seguir llevándolo dentro. Es como abrir las manos y soltar una piedra que has estado apretando durante años. Imagina esto. Vas caminando por un sendero con una bolsa pesada a tu espalda. Está llena de piedras que otros han arrojado sobre ti, insultos, traiciones, indiferencia, críticas, y tú, sin darte cuenta, las has ido guardando, una a una, como si tuvieras que llevarlas para siempre, hasta que un día te das cuenta de que ese peso no es tuyo, que no necesitas llevarlo más, que no te define. Entonces, eliges dejar la bolsa en el suelo y das un paso sin ella. Ese paso se llama perdón. Perdonar a quien no valoró tu ayuda es uno de los mayores actos de amor propio y también de madurez espiritual, porque no perdonas solo por bondad. Perdonas porque ya no quieres vivir atrapado en la prisión de lo que no fue, y solo cuando perdonas puedes volver a ayudar, sin miedo, sin resentimiento, sin máscaras. Desde un nuevo lugar, en el monasterio, con el paso de los años, Sudeva empezó a ser escuchado por más personas, no porque hablara más fuerte, sino porque su silencio pesaba, porque su coherencia hablaba por él. Un día, un joven novicio se acercó a él con una pregunta directa: «Maestro, ¿cómo sé cuándo debo seguir ayudando y cuándo debo alejarme?». Sudeva le respondió con otra pregunta: «¿Sabes la diferencia entre el fuego que calienta y el fuego que quema? Sí, uno lo controlas, el otro se descontrola». Exacto. Ayudar es como el fuego. Cuando nace de la claridad, calienta. Cuando nace del apego, quema. Entonces, ¿estás ayudando desde tu centro o estás tratando de llenar un vacío con el agradecimiento del otro? El muchacho guardó silencio y comprendió que a veces ayudar puede ser un acto egoísta. Si lo haces desde la necesidad de ser querido, tal vez eso también te ha pasado. Has ayudado esperando que el otro cambie, que te vea, que te ame, que te valore. Pero la verdadera ayuda nunca debe nacer del vacío. Debe nacer de la abundancia, de la paz contigo mismo, de la alegría de dar, del entendimiento de que cada uno está en su proceso. Y si ayudas así, aunque no te den las gracias, aunque te ignoren, aunque te malinterpreten, tu corazón queda en paz. Así vivía Sudeva, y así vivió el Buda, y así puedes vivir tú, no como un mártir, no como un salvador, sino como un ser despierto que elige amar sin condiciones. En la siguiente parte hablaremos de los límites sanos, cómo decir basta con amor, cómo proteger tu energía sin cerrar tu corazón y cómo acompañar sin cargar. Porque ayudar no significa desaparecer, significa aparecer con conciencia. Y para que eso sea posible, hay algo que no puedes ignorar: los límites. Sí, esa palabra que muchos malinterpretan como frialdad o egoísmo, pero que, desde el punto de vista del Dharma, es un pilar fundamental de la compasión verdadera. Porque sin límites, tu compasión se convierte en sacrificio, tu amor se vuelve dependencia, y tu ayuda en un intento inconsciente de que te vean, te acepten o te necesiten. Recuerda esto: un corazón sin límites no es más sabio, es más vulnerable a romperse. Sudeva lo aprendió también. Un día, una anciana de un pueblo cercano comenzó a visitarlo con frecuencia. Ella venía cada semana con los mismos problemas, las mismas quejas, las mismas historias, y Sudeva, con amabilidad, la escuchaba. Una vez, 2 veces, 10 veces, pero con el tiempo, algo cambió. La mujer ya no venía a buscar guía, venía a descargar su frustración, su amargura, su negatividad, y salía, dejando a Sudeva exhausto. Fue entonces cuando comprendió que su ayuda no estaba sanando, sino sosteniendo una rueda que no avanzaba. Una tarde, mientras ella hablaba sin pausa, Sudeva la interrumpió con voz dulce: «Querida hermana, ¿puedo hacerte una pregunta?» «Claro, maestro. ¿Estás dispuesta a cambiar?» «¿Cómo? Si lo que me traes cada semana es el mismo dolor, la misma historia, la misma herida. ¿Estás dispuesta a mirar dentro o solo necesitas que te escuche?» La mujer se quedó en silencio. No lo esperaba, y por primera vez en años no supo qué responder. Sudeva no la juzgó, solo añadió: «Si quieres sanar, aquí estoy, pero si solo buscas un basurero emocional, entonces no estoy disponible para eso, porque mi compasión también necesita cuidar su raíz». Eso es poner un límite, no desde el enojo, no desde la distancia,
sino desde la conciencia de que no puedes vaciarte para llenar a otros. El Dharma no te pide que seas un pozo sin fondo. El Dharma te pide que seas un río, que fluye, sí, pero que también tiene orillas. ¿Y sabes qué ocurre cuando no pones límites? Tu ayuda se contamina. Ya no es generosa, es forzada. Ya no es luminosa, es reactiva. Ya no es Dharma, es apego. Y lo peor de todo, empiezas a perderte a ti mismo. Te desconectas, te desgastas, te vuelves irritable. Y sin darte cuenta, el ayudar se vuelve una fuente de sufrimiento. Entonces, ¿qué enseña el budismo? Que ayudar sin sabiduría es ignorancia disfrazada de virtud. Y ahora una verdad incómoda: a veces, el límite más compasivo es alejarse. No por desprecio, no por venganza, sino porque comprendes que si te quedas, ambos se hunden. Es como si intentaras salvar a alguien que se ahoga, pero tú tampoco sabes nadar. Ambos terminan en el fondo del río, y eso no es ayudar. Eso es perderse. En el Dhammapada, el Buda dice: ni el odio se apaga con más odio, solo se apaga con amor. Pero el amor verdadero no se sacrifica a sí mismo, se ofrece desde la claridad. Amor con claridad, compasión con conciencia, ayuda con discernimiento. Eso es sabiduría. Vamos más profundo. Muchos ayudan porque sienten que deben hacerlo, porque sienten culpas y dicen que no, porque han sido condicionados a pensar que buenas personas son aquellas que nunca se niegan. Pero eso no es bondad, es programación. Y el budismo te invita a despertar de esa programación, porque ayudar no significa decir siempre que sí. Ayudar también puede ser decir: te amo, pero no puedo sostenerte así. Te respeto, pero este camino lo debes recorrer tú. Estoy aquí, pero no me anularé por ti. Y eso también es Dharma. Imagina que tienes una lámpara de aceite. Cada vez que ayudas, estás ofreciendo un poco de esa luz. Pero si nunca te detienes a recargar tu lámpara, si nunca proteges tu llama del viento, si nunca te alimentas a ti mismo, eventualmente te apagas. Y cuando te apagas, ya no puedes dar luz a nadie, ni a ti, ni a los demás. Por eso, el límite no es egoísmo, es una forma avanzada de generosidad. Sudeva solía repetir a los novicios: el límite no es un muro, es una puerta que te permite decir: desde aquí puedo amarte sin perderme. Y eso, hermanos, no es poco, es una de las formas más puras de compasión. Una discípula le preguntó un día: maestro, ¿y si al poner límites el otro se aleja? Entonces no era amor, era dependencia. Y si se enoja, entonces no era gratitud, era exigencia. Y si me duele, entonces acabas de descubrir una herida antigua. Y ese es el verdadero regalo del límite, porque los límites también revelan tus miedos: miedo a ser rechazado, miedo a decepcionar, miedo a no ser suficiente si no ayudas. Pero al enfrentarlos, creces. Al atravesarlos, despiertas, y al sostenerte en ellos, te liberas. Aquí hay una práctica simple que puedes hacer. 1. Medita en silencio durante unos minutos. 2. Piensa en una persona a la que estás ayudando constantemente. 3. Pregúntate: ¿estoy ayudando por amor o por necesidad? 4. Visualiza poner un límite claro, amoroso, sin culpa. 5. Siente la paz que nace de no abandonarte a ti mismo. Repite esta práctica cada vez que sientas que estás dando más de lo que puedes sostener. Tu cuerpo lo sabe, tu alma lo sabe. Solo necesitas escucharlo, porque ayudar no es hacer todo por el otro, es acompañar sin cargar, es ofrecer, no imponer, es estar sin anularse, es cuidar sin olvidarse de uno mismo. Ese es el equilibrio que el Buda cultivó y que tú puedes aprender a cultivar también. Volvamos a la imagen del faro. Un faro no corre tras los barcos, no se lanza al agua por cada navegante perdido, no se apaga por miedo a no ser útil. El faro solo brilla en su lugar, en su tiempo, con su intensidad. Y gracias a eso, muchos pueden orientarse, muchos regresan y muchos se salvan. Tú también puedes ser un faro, pero solo si te cuidas, solo si te nutres, solo si reconoces tus límites y los honras. Entonces, si hoy sientes que estás ayudando más de lo que puedes, que tu energía se agota, que te estás perdiendo a ti mismo, haz una pausa, no para rendirte,
sino para regresar a ti, para reconectar con tu centro, para recordar que el Dharma no necesita que te quemes, solo que seas luz. En la última parte, exploraremos el momento más transformador de todo este proceso, cuando, después de haber ayudado, de haber perdonado, de haber puesto límites, eliges volver a abrir el corazón, no porque el otro cambie, sino porque tú has cambiado. Después de ayudar sin ser valorado, después de perdonar sin que te lo pidan, después de poner límites sin sentirte culpable, queda una pregunta. ¿Y ahora qué hago con este corazón que aún quiere amar? Porque sí, aunque hayas sido rechazado, aunque te hayan malinterpretado, aunque hayas tenido que alejarte, el corazón sigue latiendo, y en lo más profundo de ti hay un deseo silencioso, innegable, seguir siendo tú, no por orgullo, no por necedad, sino porque tu esencia es amor, y negarla sería dejar de vivir con verdad. Muchos, después de ser heridos, deciden cerrarse. Dicen, no volveré a ayudar a nadie, ya me cansé de dar sin recibir, ahora me toca pensar solo en mí. Y aunque esa reacción es comprensible, también es una trampa disfrazada de fortaleza, una pared construida con ladrillos de miedo. Pero el verdadero poder no está en cerrarte, el verdadero poder está en seguir amando con conciencia. Sudeva lo sabía, después de tantos años ayudando, también había conocido la decepción, alumnos que lo traicionaron, amigos que lo abandonaron, personas que abusaron de su generosidad, y, sin embargo, nunca dejó de ser quien era. Un día, un monje más joven le preguntó, «Maestro, ¿cómo haces para seguir confiando después de haber sido lastimado?» Y Sudeva respondió, «Porque aprendí que no confío en los resultados, confío en mi camino, y mi camino es el Dharma, y el Dharma siempre regresa». Eso es lo que necesitamos aprender, que la compasión no se apaga cuando el otro no responde. Se afina, se vuelve más clara, más sabia, más profunda. Ya no es una compasión ingenua, es una compasión madura. La compasión madura no necesita que el otro cambie, no espera gratitud, no se aferra al rol de salvador. La compasión madura ama sin poseer, ayuda sin invadir, acompaña sin cargar, sabe decir sí y también sabe decir no. Y, lo más importante, no se traiciona a sí misma. En las enseñanzas del Buda hay un concepto llamado UPK, la ecuanimidad. No es frialdad, no es indiferencia, es amor sin apego, presencia sin drama, luz sin quemarse. UPK es la cima de los 4 estados infinitos, el fruto de haber amado, compadecido, alegrado y luego soltado. Es la flor que no necesita ser recogida para perfumar el aire. Es el canto que no espera aplauso, es el dar, porque es natural, no porque es necesario. Entonces, cuando alguien no valora tu ayuda, cuando alguien no comprende lo que hiciste por él, cuando te responde con indiferencia o desprecio, no cierres tu corazón, ábrelo más, pero con sabiduría, no te endureces. Te refinaste, no perdiste, creciste. Y en ese crecimiento, aprendes que el amor verdadero no necesita condiciones. Imagina ahora que vuelves a encontrarte con esa persona, esa que no supo valorar tu entrega, esa que no entendió tu intención, esa que tal vez te hirió, y en lugar de sentir rabia, en lugar de cerrarte, eliges mirar con serenidad, no desde el ego, no desde la herida, sino desde la comprensión. Comprendes que esa persona aún no sabe amar, aún no sabe recibir, aún no ha sanado sus sombras. Y no es tu deber cambiarla, tampoco cargarla, pero sí puedes mirarla sin rencor y decir, aunque sea en silencio, te ofrecí lo mejor de mí, no lo entendiste, pero eso no cambia lo que soy. Te libero y me libero. Eso es compasión madura, eso es libertad. El Buda, incluso después de todo lo que Devadatta hizo, cuando supo que estaba muriendo, dijo con suavidad, que encuentre la paz, que se libere del odio, que reconozca la verdad antes de partir. No hay odio en esas palabras, solo claridad, porque cuando ayudas desde el corazón y te rechazan, el reto no es cerrar ese corazón, el reto es mantenerlo abierto sin sangrar. Aquí tienes una reflexión final que puede ayudar. 1. Si diste lo mejor de ti con honestidad, confía, esa energía no se pierde. El universo, el karma, el tiempo, la harán florecer, aunque tú no lo veas. 2. Si fuiste herido, siente el dolor, pero no te quedes ahí. Permítete llorar.
respirar, soltar. Pero luego, elige seguir caminando. 3. Si necesitas alejarte, hazlo con amor. No huyas, no te cierres. Solo reconoce que el viaje del otro es distinto y que tú tienes el derecho de proteger tu paz. 4. Y si algún día esa persona regresa, elige desde la conciencia, no desde el orgullo, no desde el vacío, no desde la necesidad. Tal vez le vuelvas a abrir la puerta, o tal vez no, pero lo harás desde la paz, no desde la herida. Sudeva, ya anciano, caminaba una tarde entre los árboles del monasterio. Vio a lo lejos a Ratan, aquel monje que años atrás lo llamó débil. Ahora era un hombre maduro. Había recorrido su propio camino, se había caído, se había levantado. Al ver a Sudeva, se acercó. Maestro, quería darte las gracias. ¿Por qué? Por haberme ayudado, incluso cuando yo no lo vi. Sudeva sonrió. Yo no te ayudé por ti, Ratan. Te ayudé porque en ese momento recordé quién era yo. Y tal vez ese sea el cierre más hermoso de esta historia. Cuando ayudas, cuando amas, cuando entregas, aunque el otro no lo vea, aunque nunca lo reconozca, aunque lo niegue, tú sí lo sabes. Y ese saber, ese acto puro, ese gesto invisible es el que transforma tu corazón. Porque el Dharma no necesita testigos, el mérito no necesita aplauso, y el amor verdadero no necesita garantías, solo necesita un corazón despierto. Así que si alguna vez sientes que tu ayuda no fue valorada, no la niegues, no te niegues. Sigue siendo luz, sigue caminando, no porque los demás lo merezcan, sino porque tú ya no sabes ser otra cosa que amor. Y eso, querido buscador, eso es la verdadera libertad. Si este cuento tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir recibiendo enseñanzas como esta cada semana. Aquí, cada historia es una semilla, y tú eres el jardín donde puede florecer.